Muy buenas tardes, nos encontramos con César Chaman, periodista peruano. ¿Cómo estás, César? Bien, Nikita, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y compartir un poco las experiencias que uno trae en la carrera de periodismo. Muy bien, César, cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? Eh, por lo general uno siempre remite pues a la etapa en que uno se va formando, ¿no? A mí me gustaba escribir en época de colegio, creo que eso viene de un poco de la formación en casa. Mi papá y mi mamá son profesores, eran profesores. Mi papá ya no está, mi mamá es una mujer mayor, pero igual tiene una vocación docente muy marcada. Entonces vengo de un hogar de maestros, entonces se leía mucho y también se escribía. Entonces yo recuerdo que en la etapa escolar, en la secundaria, tenía bastante vocación por escribir. No hice, digamos, periodismo escolar como se conoce, pero iba escribiendo. Yo recuerdo haber escrito poesía en la etapa de la adolescencia, cosas que uno hace y algunas veces guarda. Ahora yo no tengo nada de lo que escribí, quién sabe si algunas personas que fueron amigas mías en mi etapa escolar o en mi etapa universitaria, puedan conservar algo de lo que escribía. Pero sí, yo tenía digamos, una vocación marcada, un interés marcado por escribir. Y entonces cuando uno está en la etapa de decidir qué es lo que va a estudiar, una de las posibilidades para mí muy clara era el periodismo, porque es una carrera en la que uno puede, digamos, poner en práctica esta disposición, este interés por contar cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco mi interés y mi vocación por el periodismo. De hecho, ya en la universidad uno descubre que el periodismo no es solamente escribir, sino desarrollar una serie de habilidades para comunicar, para informar. Pero claro, siempre está esa posibilidad abierta de tener que escribir a menudo, a diario probablemente cuando uno tiene funciones de redactor, por ejemplo. Pero o sea, ahí el periodismo siempre da esa opción de tener que escribir. Entonces, cuando uno decide qué carrera estudiar, para mí fue claro que una de las posibilidades era el periodismo. De hecho, te cuento, Nikita, que yo estudié un año de ingeniería. Hice un año de ingeniería en la uni. También porque mi mamá decía, ¿no?, que ella quería que todos sus hijos fueran ingenieros. Y entonces tengo tres hermanos mayores que están en ramas vinculadas con ingeniería. Pero digamos que yo fui la oveja negra, ¿no?, que yo sí conseguí imponer mi vocación, y no obstante que hice todo un año completo de ingeniería en la uni en el año 84, ya cuando llegó el examen de San Marcos postulé a San Marcos y tuve la suerte de ingresar. De hecho, en ingeniería me revolcaron en los cursos de matemáticas, lo admito, ¿eh? No soy bueno para las matemáticas, pero también hice esa parte, ¿no? Entonces, te diría que yo encontré en periodismo un camino para volcar toda esta vocación. Yo creo que además presente en muchos periodistas, ¿no? Esto de escribir, de narrar, de contar historias. Eso podría decir respecto a la vocación por el periodismo. ¿Y cuántos años de periodista? Mira, Nikita, contando desde los tiempos que uno es practicante, ¿no? Porque uno puede contar desde ese momento cuando empieza sus primeras aproximaciones al periodismo. Yo podría recordar que la primera práctica que yo tuve fue en un diario que ya no existe, se llama Diario Actualidad, funcionaba en la avenida Bancay. Yo calculo que fue el año 88, más o menos, sí. Entonces, sacando cuentas, tengo alrededor de 25 años metido en esta carrera compleja y además que da tantas satisfacciones. Después del diario Actualidad recuerdo haber hecho prácticas también en el diario Expreso en una oportunidad. Trabajé también en Radio Santa Rosa, una experiencia muy bonita porque hacíamos un noticiero diario que iba por las mañanas, pero no era un noticiero que, digamos, abordaba la temática política. También tocaba política, por cierto, pero nosotros teníamos un noticiero que era más bien popular. ¿Qué hacíamos? Entrevistábamos sobre todo a organizaciones de vaso de leche, comedoras populares, sindicatos, federaciones. Entonces teníamos una temática que podría considerarse en ese momento popular. Ese era el campo en el que nos movíamos, y además quienes dirigían el proyecto también organizaban talleres de comunicación con dirigentes, ¿no? Dirigentes de base, dirigentes de barrios. Entonces fue toda una experiencia que tenía el plano, digamos, de la información, pero también un componente formativo, en un aprendizaje mutuo. Íbamos transmitiendo lo que nosotros traíamos de experiencia, poca experiencia seguramente en periodismo, pero alguna experiencia, y además nos nutríamos de toda esta vivencia del sector popular que
además en una etapa muy compleja, ¿no? En los años, calculo en 89, 90, que era una etapa de crisis económica muy profunda y a la vez la presencia de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces el acercamiento con el sector popular, con dirigentes populares, con gente que venía de hacer trabajo de base, en campo, fue muy enriquecedora para nosotros como comunicadores, e imagino que también para ellos de tener un acercamiento con el trabajo de periodismo, ¿no? De toda esta efervescencia de la comunicación popular. Después de trabajar en Radio Santa Rosa, pasé una temporada en una revista que tampoco existe ya, la revista Globo. Hacía temas locales, algunas cosas vinculadas con policiales. Colaboré también en la revista Sí, un periodo corto. He trabajado también, bueno, después de la revista Sí, ya tuve, digamos, el primer empleo formal, entre comillas, con sueldo fijo, con vacaciones, con seguro de salud, ¿no? Entonces el periodismo hay mucha informalidad, pero ya yo recuerdo que mi primer trabajo con todas estas ventajas y beneficios de lo que es el empleo formal, el empleo digno, lo tuve en el diario El Peruano. Fue la primera vez que trabajé en El Peruano, el año 92 más o menos. Y estuve una temporada no muy larga, un año seguramente. Y luego salí, fui a trabajar a una revista que salía recién en ese momento, la revista Business, que se denominaba a sí misma la primera revista de economía y negocios del Perú. Claro, el periodismo económico ya había entrado con fuerza a partir de los años 90, con este nuevo interés por todos los temas económicos. Habíamos venido una etapa larga de economía, digamos, controlada por el Estado, el gobierno militar, después cierta apertura, la crisis económica de Alan García, tan fuerte, y ya luego entrábamos en una economía de libre mercado donde, por ejemplo, se trajeron abajo los monopolios del Estado en diversas actividades. Entonces había todo un interés por el periodismo económico, por los temas de la economía, y el periodismo captó ese interés, y entonces aparecieron publicaciones que tocaban la temática económica, y una de ellas era la revista Business, donde yo trabajé. Era básicamente negocios, no era análisis económico, sino más bien negocios, inversiones, instalación de nuevas empresas, proyectos, temas vinculados con llegada de franquicias, ¿no? Trabajé ahí una temporada, digamos que en 94, 95, y luego pasé al diario El Sol, este estándar que salió con mucha intención de competir con el diario El Comercio, que era un proyecto periodístico de un grupo minero, Minera Marsa, Aurífera Retamas. El propietario era Andrés Marzano, hizo una gran inversión para traer un equipo fuerte, sólido en términos de trabajo periodístico. Lamentablemente esa experiencia también se vino abajo con la muerte de Andrés Marzano en el año 96 o 97, si no me equivoco. Yo no llegué hasta el final, honestamente, porque yo antes de que el diario pasara esa etapa crítica, yo ya había cambiado de trabajo, había pasado a la agencia Andina, y ahí ya empieza, digamos, que la etapa más larga de mi carrera, que es la de Editora Perú, del año 97 hasta la actualidad. Los 3 primeros años, del 97 al 2000, 2001 más o menos, en la agencia Andina, después hubo una fusión de las redacciones y los equipos de edición, y a mí ya en ese momento me tocó quedar en el diario El Peruano. Entonces yo digo que mi etapa más larga es la de Editora Perú, del 97 hasta la actualidad, casi 17 años. 3 o 4 en la agencia Andina, todo el resto en el diario El Peruano, y ahora último en este año 2013 y 2014, en lo que va del 2014, trabajando también en este esfuerzo de la agencia Andina por tener una programación de televisión. En Andina Canal Online, así se llama, esa es la denominación formal del espacio. Hay varios programas informativos y ahí me toca hacer 2 programas. Uno que es de entrevistas políticas, los días viernes en vivo, a las 9:30 de la mañana, que se llama Al Quinto Día, y otro que es de corte cultural, que su nombre es Variedades, es un espacio que se graba los días jueves y se emite los días martes a mediodía, y ahí llevo la co-conducción con nuestra colega Alicia Mesa. Los temas son culturales, es básicamente la prolongación o el complemento de la revista Variedades, que se edita en el diario El Peruano y que va los días viernes. Esa revista la edito yo también. Entonces tengo ahora varias funciones, combino el trabajo de edición de la revista y la conducción de estos programas en Andina Canal Online, ¿no? Ese es un poco el resumen de lo que es mi experiencia periodística.